En el episodio de hoy, echamos un vistazo a 5 personas que fueron devoradas después de hacerse fotos con animales. Desde una practicante de vida silvestre que se acercó demasiado a un león de montaña para una foto de Instagram, hasta un adolescente que pensó que provocar a un chimpancé enjaulado generaría contenido viral. Pero primero comencemos con la primera historia, donde la pasión de una joven por los grandes felinos la llevó un paso demasiado lejos hacia el peligro. Era el 19 de mayo de 2016 y las colinas del norte de California estaban bañadas en la luz dorada de la tarde. El Centro Privado de Rehabilitación de Fauna Silvestre estaba situado entre imponentes secuoyas y suaves praderas, aproximadamente a 65 kilómetros al norte de San Francisco. La institución se especializaba en el cuidado de animales salvajes nativos, heridos y huérfanos, con recintos generosos que debían proporcionar a los animales en recuperación una sensación de su entorno natural, al tiempo que se garantizaba la seguridad. Grace Redmond trabajaba en el centro desde hacía 3 meses, y cada día le parecía un sueño hecho realidad. La licenciada de 24 años en Ciencias Ambientales de la Universidad de California, en Davis, siempre había estado apasionadamente interesada en la conservación, pero su verdadero amor eran los gatos. Ella había presentado su solicitud específicamente al centro de rehabilitación, porque allí ocasionalmente se cuidaban pumas. Y había pasado incontables horas observando al residente actual, un puma macho de 2 años llamado Ranger, que había sido ingresado con una pierna trasera herida después de un accidente automovilístico. El centro de rehabilitación estaba diseñado con la máxima prioridad en la seguridad. Cada recinto disponía de un sistema de doble barrera, una cerca primaria reforzada por una segunda barrera que mantenía a los visitantes y al personal a una distancia segura. El recinto del puma estaba especialmente bien asegurado, con una malla de alambre de 3,6 metros de altura provista de alambre de púas, así como un foso de agua de concreto que rodeaba toda el área. Los pumas son los segundos felinos salvajes más grandes de América del Norte y pueden pesar hasta 120 kilogramos y alcanzar una longitud de 2 metros con 40 centímetros desde la punta de la nariz hasta la punta de la cola. Son cazadores solitarios y territoriales con una fuerza y agilidad enormes. Pueden saltar verticalmente hasta 4,5 metros y horizontalmente más de 12 metros de distancia. Su poderosa mandíbula puede ejercer una fuerza de mordida de 28 kilogramos por centímetro cuadrado y sus garras retráctiles están diseñadas para clavarse en la carne y desgarrarla. Grace estaba asignada a la ronda de limpieza nocturna, preparaba alimentos y revisaba si todos los recintos estaban cerrados adecuadamente para la noche. El recinto de Ranger era su última estación, y mientras se acercaba con su cena, notó que él estaba más cerca del frente del recinto que nunca antes. El puma parecía tranquilo, yacía relajado, con su pata herida estirada. Grace sacó su teléfono móvil para tomar fotos. Primero desde la distancia segura prescrita detrás de la barrera secundaria. Pero las tomas no eran ideales. La malla de alambre proyectaba sombras, y debido a la distancia el puma parecía menos imponente. Se acercó a la valla primaria del recinto, donde la luz era mejor y el ángulo más dramático. Lo que Grace no notó fue que una parte del cercado primario se había dañado durante trabajos de mantenimiento recientes. Entre 2 secciones del cercado se había formado una abertura, lo suficientemente ancha como para que una pata de puma pasara. La abertura estaba parcialmente cubierta por vegetación, pero el guardabosques la había descubierto días antes. Grace se paró directamente frente a la abertura, sosteniendo su teléfono móvil con el brazo extendido para un selfie con el puma de fondo. Estaba totalmente concentrada en la pantalla de su móvil cuando Ranger saltó de repente sobre sus patas. En un movimiento explosivo, corrió hacia la valla. La gigantesca pata de Ranger atravesó la brecha, con las garras extendidas y afiladas como navajas. La garra golpeó el brazo extendido de Grace justo por encima de la muñeca, y sus garras se clavaron profundamente en su carne, atravesando el tejido muscular y arañando el hueso. La fuerza del golpe la lanzó contra la valla, y su agarre se intensificó, mientras empezaba a tirarla hacia la abertura. Grace soltó la cuerda de su mano cuando fue presionada contra el alambre. Las garras de Ranger recorrieron su brazo, desgarrando la piel y los músculos mientras intentaba arrastrarla más a través de la abertura. Su otra pata también pasó por el hueco, alcanzó su hombro y clavó las garras profundamente en su pecho y cuello.
Los músculos gruesos del puma se tensaron mientras intentaba arrastrar a su presa por la estrecha apertura. El cuerpo de Grace estaba presionado contra el cercado, su brazo y su hombro parcialmente dentro del recinto, donde Ranger podía alcanzarla con los dientes. Su mandíbula se cerró sobre su antebrazo, perforando arterias y triturando huesos con sus colmillos. Ranger no soltó. Sus instintos depredadores estaban completamente desatados. Sus dientes encontraron su cuello y comenzaron una mordida devastadora que cortó su arteria carótida y causó una hemorragia masiva. En cuestión de minutos, sus movimientos cesaron por completo, pero el puma continuó su ataque, impulsado por millones de años de programación evolutiva. El supervisor del turno nocturno descubrió la escena casi 2 horas después, durante una ronda rutinaria de seguridad. El cuerpo de Grace estaba parcialmente en el recinto, aún sostenido por el agarre de Ranger. Se necesitaron 3 dardos tranquilizantes para sedar suficientemente al puma y que el personal pudiera recuperar su cadáver con seguridad. La anschließende Untersuchung brachte die Lücke im Zaun sowie das Handy von Grace zutage, das die letzten Momente vor dem Angriff aufgezeichnet hatte. La Einrichtung führte sofort neue Sicherheitsprotokolle ein, darunter ein obligatorisches Buddy-System für alle Arbeiten an Tieren. Ranger wurde in eine sicherere Auffangstation verlegt, die für nicht auswilderbare Raubtiere vorgesehen ist. La pasión de Grace por los grandes felinos la llevó a su perdición. Pero el deseo de Jared Crossley de demostrar su habilidad en exteriores lo puso en el camino de una osa protectora. Era el 3 de septiembre del 2018 y las grandes montañas humeantes ya mostraban los primeros colores del otoño. Las antiguas cadenas montañosas se extendían interminablemente hasta el horizonte, cubiertas con una alfombra verde que lentamente tomaba matices dorados y rojos. El aire era fresco y claro, impregnado del aroma de los pinos y el murmullo distante de arroyos escondidos. Era temporada alta para excursionistas. A miles de visitantes los atrajeron los senderos del parque y sus diversas oportunidades para la observación de vida silvestre. Jared Crossley había planeado esta caminata desde hacía meses, lleno de entusiasmo por mostrarle a su novia Amanda el rudo estilo de vida al aire libre que había adoptado desde su mudanza a Nashville. El entrenador físico de 31 años creció en un suburbio de Atlanta, pero se reinventó en Tennessee como amante de la naturaleza. Sus canales de redes sociales estaban llenos de fotos de senderismo, reseñas de equipos de camping y publicaciones motivadoras sobre superar desafíos en la naturaleza. Había convencido a Amanda, una contable cautelosa que prefería actividades en interiores, de que lo acompañara un fin de semana a las montañas Smoky. El Parque Nacional Great Smoky Mountains es el hogar de alrededor de 1.500 osos negros, lo que lo convierte en uno de los hábitats de osos más densamente poblados en América del Norte. Septiembre es un momento crítico para los osos, ya que entran en la llamada hiperfagia, una fase de ingesta intensiva de alimentos antes de la hibernación. Durante este tiempo, los osos pueden consumir hasta 20.000 calorías por día y se vuelven cada vez más agresivos al defender fuentes de alimentos y territorios. Los osos negros son animales engañosamente poderosos, que pueden alcanzar velocidades de hasta 50 kilómetros por hora y trepar árboles con una notable agilidad. Las hembras típicamente pesan entre 90 y 135 kilogramos, mientras que los ejemplares machos pueden alcanzar más de 270 kilogramos. Sus garras pueden medir hasta 10 centímetros de largo y están hechas para excavar y escalar, pero son igualmente efectivas como arma. Las madres oso con crías se consideran una de las especies más peligrosas de América del Norte, ya que defienden a sus descendientes con extrema determinación. La pareja había estado caminando unas 2 horas cuando Jared decidió que debían encontrar un lugar más pintoresco para fotos. A pesar de las protestas de Amanda, él la condujo fuera del camino marcado hacia una sección densa del bosque que pocos excursionistas visitaban. Habían estado abriéndose paso por el matorral durante unos 20 minutos, cuando se toparon con un pequeño claro rodeado de arbustos de bayas y troncos de árboles caídos. A unos 27 metros, un osesno negro pequeño buscaba comida entre los arbustos de bayas. Su pelaje brillante resplandecía a la luz solar moteada. La cría parecía estar sola, completamente concentrada en comer y aparentemente sin darse cuenta de la cercana presencia humana. Jared sacó inmediatamente su teléfono móvil y comenzó a acercarse al osesno, sin prestar atención a las urgentes y susurradas advertencias de Amanda de quedarse atrás. Lo que Jared no sabía
era que las madres oso a menudo dejan a sus crías en lugares seguros mientras buscan alimento cerca. La osa madre se encontraba en un arbusto denso a menos de 45 metros, bien dentro de la zona de protección que instintivamente mantenía alrededor de su cría. Cuando oyó ruidos extraños y percibió el olor de personas acercándose a su cría, su instinto maternal provocó una reacción inmediata y violenta. Jared se había agachado a unos 3 metros del osesno y sostenía su teléfono móvil con el brazo extendido para capturar tanto a sí mismo como al joven oso en la imagen. El osesno levantó la vista de su comida, inclinó la cabeza con curiosidad y dio unos pasos hacia el extraño humano. La madre osa irrumpió sin advertencia desde el matorral. Su cuerpo de 115 kilogramos se movía con velocidad y agilidad asombrosas. Cubrió los 27 metros entre su escondite y la amenaza percibida en menos de 3 segundos. Sus fuertes patas la impulsaron hacia adelante como una masa borrosa de pelaje negro y músculos. Su rugido rompió la tranquila calma del bosque mientras se lanzaba sobre el humano que se había atrevido a amenazar a su cría. Jared kniete immer noch mit ausgestrecktem Handy, als die Bärenmutter ihn von hinten traf. Der Aufprall schleuderte ihn mit dem Gesicht voran auf den Waldboden. Sein Handy flog ins Unterholz, während sich 115 Kilogramm wütender Bär auf seinen Rücken warfen. Sus garras recorrieron sus hombros y su cuello, desgarrando su camisa de senderismo y penetrando profundamente en la musculatura. Las mandíbulas de la osa se cerraron en el cuello de Jared. Su poderosa mordida aplastó vértebras y cortó la médula espinal. Sus colmillos penetraron profundamente en su cuello y cráneo. El cuerpo de Jared se aflojó de inmediato cuando su sistema nervioso fue cortado. Pero la osa continuó su ataque, impulsada por el instinto primitivo de eliminar cualquier amenaza para su cría. Amanda gritó y salió corriendo, atravesando la maleza en el camino de regreso al sendero principal. Detrás de ella podía escuchar los sonidos del ataque continuo, los resoplidos y gruñidos de la osa, mezclados con los sonidos crueles de garras y dientes desgarrando carne y hueso. Los guardabosques llegaron en 20 minutos, pero tuvieron que esperar refuerzos y equipo de anestesia antes de poder acercarse al claro. Cuando finalmente llegaron al lugar, encontraron el cuerpo de Jared gravemente mutilado. De la osa y su cría no había rastro. Los médicos de emergencia confirmaron que Jared había muerto por heridas masivas en el área del cuello y la médula espinal. La administración del parque inició una investigación para localizar a la madre osa con la ayuda de perros rastreadores y vigilancia en helicóptero. Tras una evaluación cuidadosa por parte de biólogos de vida silvestre, los funcionarios concluyeron que la osa había actuado de manera puramente defensiva para proteger a sus crías y no representaba un peligro continuo para los visitantes del parque. Se tomó la decisión de no sacrificar al animal. El encuentro de Jared con una madre protectora terminó trágicamente. Pero Warren Elkins descubrió que incluso los reptiles aparentemente dóciles pueden convertirse en depredadores mortales en un instante. Era el 27 de julio de 2017, y los Everglades en Florida brillaban bajo el brutal sol de verano como un enorme espejo verde. Ya a media mañana la temperatura había subido a más de 32 grados Celsius, y el aire húmedo se sentía tan denso que casi se podía nadar en él. Este era el corazón de uno de los ecosistemas más singulares y peligrosos de América. Praderas interminables de hierba de sierra se extendían hasta el horizonte, mientras oscuros canales de agua se deslizaban como sombras líquidas a través de islas de cipreses. Warren Elkins llevaba apenas 6 meses jubilado y estaba decidido a disfrutar plenamente de su recién adquirida libertad. El ex ingeniero civil de 67 años de Ohio había diseñado puentes y autopistas durante 40 años, pero su verdadera pasión siempre había sido la fotografía. Recientemente se unió a un foro en línea de fotografía de animales, donde los miembros compartían consejos, lugares y sus tomas más espectaculares. El foro estaba lleno de entusiasmo por los Everglades. Varios fotógrafos habían publicado impresionantes imágenes de caimanes, aves y otras especies salvajes. El ecosistema de los Everglades se basa en el agua, un río que fluye lentamente de pasto, que se extiende desde el lago Okeechobee hasta la bahía de Florida. En los meses de verano, el nivel del agua desciende considerablemente, lo que concentra a la vida silvestre en los estanques y canales restantes. Esto crea oportunidades excepcionales para la observación de animales, pero también aumenta el peligro, ya que los depredadores se vuelven más territoriales y agresivos mientras compiten por los recursos limitados.
Los caimanes americanos son máquinas de matar perfectamente adaptadas, que pueden alcanzar longitudes de hasta 4,3 metros y un peso de más de 450 kilogramos. Sus poderosas mandíbulas muerden con una fuerza de 2.980 libras por pulgada cuadrada, suficiente para aplastar el caparazón de una tortuga o romper huesos humanos como si fueran ramas. Son depredadores de emboscada, que pueden permanecer inmóviles durante horas antes de atacar con fuerza explosiva. Incluso pueden saltar completamente fuera del agua para atrapar a su presa. Warren había bajado desde su residencia de invierno en Tampa, equipado con una nueva cámara digital y la firme determinación de tomar la foto perfecta de un caimán. Había pasado horas estudiando tutoriales en línea y publicaciones en foros para aprender los mejores lugares y técnicas para la fotografía de vida silvestre en los Everglades. Su plan era simple: encontrar un gran alligator que estuviera tomando el sol en la orilla, colocar el trípode a una distancia segura y tomar una dramática toma de cerca que le ganara respeto en el foro en línea. Había caminado por el canal durante aproximadamente una hora cuando descubrió el motivo perfecto. Un enorme cocodrilo de al menos 3 metros de largo yacía inmóvil en la orilla opuesta, a unos 45 metros de distancia. Warren encontró un lugar donde la cerca había sido dañada por una tormenta reciente. Un hueco, justo lo suficientemente grande para que una persona pasara. Se movió con cuidado hacia la orilla del canal y colocó su trípode a unos 6 metros del agua. El caimán en el otro lado permaneció inmóvil y Warren comenzó a grabar. Ajustó configuraciones y composición de la imagen, pero no estaba satisfecho con el ángulo. Tenía que bajar, acercarse más al nivel del agua, para crear la perspectiva dramática que había imaginado. Lo que Warren no notó fue que un segundo caimán se escondía a solo unos metros de su ubicación en el canal. El agua turbia ofrecía un camuflaje perfecto, y el caimán había estado observando la inusual actividad en la orilla con un interés creciente. Warren estaba ajustando las patas de su trípode y preparándose para tomar una selfie con el distante caimán de fondo, cuando el cazador oculto atacó. El caimán, de casi 3,7 metros, salió del agua con velocidad y fuerza aterradoras. Su enorme boca se abrió de par en par mientras se lanzaba sobre el agachado fotógrafo. La boca del caimán atrapó la pierna derecha de Warren justo por encima de la rodilla. Sus 68 dientes afilados como navajas penetraron profundamente en músculos y huesos. La fuerza de la mordida destrozó su fémur y cortó arterias importantes, lo que llevó a una pérdida masiva e inmediata de sangre. Warren gritó y cayó hacia atrás, pero el caimán no soltó y comenzó con su característica vuelta de muerte, una rápida rotación en el agua que desorienta a la presa y arranca grandes pedazos de carne. La vuelta de muerte arrastró a Warren al canal, donde la ventaja del caimán se volvió abrumadora. En el agua turbia, Warren no podía ver ni respirar, y la poderosa cola y el cuerpo del caimán impedían cualquier posibilidad de escape. Las mandíbulas del depredador se abrían varias veces y atacaban diferentes partes del cuerpo de Warren. Cada mordisco apuntaba a una parte diferente del cuerpo, mientras el ataque continuaba sin cesar. Un grupo de turistas en el cercano muelle de madera escuchó el primer grito de Warren y vio el violento alboroto en el agua. Llamaron de inmediato al servicio de emergencias 911 y al mismo tiempo intentaron localizar la fuente del tumulto. Cuando los guardaparques llegaron con equipo de emergencia, el agua ya había vuelto a su estado engañosamente tranquilo. Los buzos de rescate entraron en el agua con extrema precaución, utilizando varas y ganchos para explorar el fondo del canal turbio. El cuerpo de Warren fue recuperado 3 horas después, a unos 45 metros río abajo del lugar donde ocurrió el ataque. El médico forense determinó que Warren murió debido a traumas graves y pérdida de sangre por múltiples mordeduras de caimán. La dirección del parque aprovechó el incidente para reforzar sus campañas de seguridad y endurecer la aplicación de las prohibiciones de acceso en áreas cerradas. A lo largo de ubicaciones populares para fotografías, se erigieron nuevas vallas, y los letreros de advertencia fueron actualizados con expresiones mucho más drásticas sobre el peligro de los caimanes. Warren se dio cuenta demasiado tarde de que los caimanes son cazadores pacientes, pero Lacey Darnell tuvo que aprender que incluso los leones en cautiverio conservan todos sus instintos depredadores. Era el 12 de marzo de 2015 y las colinas de Texas
se extendían infinitamente bajo un cielo azul brillante. El parque safari para recorrer en coche estaba en más de 80 hectáreas de terreno ondulado, aproximadamente a 1 hora al oeste de San Antonio, donde los visitantes podían experimentar la fauna africana sin tener que salir del estado de Texas. La instalación se comercializaba como una experiencia de safari auténtica con leones, cebras, jirafas y otros animales exóticos que se movían libremente en grandes recintos, mientras los visitantes pasaban en sus propios vehículos. Lacey Darnell y su amigo Marcus llevaban una semana de viaje por carretera en Texas, visitando cada atracción peculiar y cada lugar fotogénico para Instagram que podían encontrar. La gerente de redes sociales de 26 años de Austin vivía para estas aventuras espontáneas, y sus seguidores esperaban ahora un flujo constante de contenido emocionante de sus viajes. Ella y Marcus eran conocidos por correr riesgos para lograr la foto perfecta. Habían hecho puenting en Nueva Zelanda, nadado con tiburones en México y escalado edificios abandonados para tomar fotos desde los tejados. El concepto de un parque safari para recorrer en automóvil se basa en el principio de que la mayoría de los grandes depredadores ven a los vehículos como objetos unificados e inofensivos, no como contenedores llenos de presas potenciales. Años de habituación han enseñado a los leones en cautiverio a ignorar coches y camiones y a verlos como parte del entorno en lugar de una fuente de alimento. Sin embargo, este condicionamiento se desmorona instantáneamente en cuanto las personas abandonan el vehículo o sacan partes del cuerpo del protector metálico. Los leones africanos son depredadores supremos con una fuerza increíble y reflejos ultrarrápidos. Los machos adultos pueden pesar hasta 190 kilogramos y alcanzar una longitud de más de 3 metros desde la punta de la nariz hasta la punta de la cola. Sus poderosas mandíbulas están equipadas con dientes diseñados para sujetar y desgarrar carne. Sus colmillos pueden llegar a medir hasta 8 centímetros de largo. Los leones son capaces de saltar hasta 11 metros horizontalmente y pueden acelerar de 0 a 55 kilómetros por hora en solo unos pocos pasos. La pareja había conducido por el parque durante aproximadamente 30 minutos y seguía un camino de grava sinuoso que los llevaba por varios recintos de animales. Cuando llegaron al área de los leones, Marcus redujo la velocidad del coche de alquiler a paso de peatón para que Lacey pudiera tomar fotografías desde la ventana del pasajero. Un gran león macho con una magnífica melena oscura corría paralelo a la carretera, a unos 6 metros del vehículo. Al principio, Lacey había fotografiado a través de la ventana cerrada, pero el vidrio causaba reflejos y destellos que arruinaban sus fotos. Había visto que otros visitantes tenían sus ventanas ligeramente abiertas y asumió que esto era aceptable, mientras no se acercaran demasiado a los animales. Marcus detuvo el auto cuando el león se acercó a su posición en la carretera. Lacey bajó la ventanilla del pasajero hasta la mitad y comenzó a tomar fotos, manteniendo la cámara y las manos dentro del vehículo al principio. Pero las tomas no eran exactamente como ella las había imaginado. Necesitaba un mejor ángulo para capturar tanto a sí misma como al león en la misma imagen. Sacó su teléfono móvil por la ventana, lo sostuvo con el brazo extendido y se inclinó parcialmente fuera del automóvil. El comportamiento del león cambió instantáneamente cuando el torso de Lacey salió del vehículo. Su caminar pausado se transformó en un paso de acecho enfocado. Sus ojos color ámbar fijaron la figura humana que de repente había aparecido en su territorio. Cada músculo de su poderoso cuerpo se tensó cuando sus instintos depredadores, largamente enterrados, regresaron con toda su fuerza. El león se lanzó con fuerza explosiva hacia la ventana del automóvil. Sus patas delanteras chocaron contra el marco de la puerta, mientras sus mandíbulas apuntaban al torso desnudo de Lacey. Su enorme peso y la fuerza del ataque la lanzaron de regreso al auto. Pero sus garras se clavaron en sus hombros y brazos, impidiendo que pudiera volver completamente al vehículo. Sus mandíbulas se cerraron alrededor de su cuello y la parte superior del pecho. Sus colmillos de 10 centímetros atravesaron órganos vitales y grandes vasos sanguíneos. Marcus agarró las piernas de Lacey e intentó desesperadamente volver a meterla en el auto. Pero el agarre del león era inquebrantable. Los poderosos músculos del cuello del depredador le permitieron mantener su mordida mientras usaba su peso corporal para arrastrar a su presa por la ventana. Inmediatamente comenzó a fluir la sangre cuando los dientes del león alcanzaron las arterias y sus garras desgarraron la espalda y los hombros de Lacey.
El ataque duró menos de 30 segundos, pero las heridas fueron catastróficas. La mordida del león había aplastado la tráquea de Lacey y cortado su arteria carótida, lo que provocó una pérdida masiva de sangre y le hizo imposible respirar. Su resistencia disminuyó rápidamente cuando el shock y la falta de oxígeno pasaron factura. En pocos instantes, se desplomó completamente en las mandíbulas del depredador. El personal del parque reaccionó de inmediato al escuchar los gritos de auxilio de Marcus. 2 guardabosques llegaron en un vehículo de emergencia equipado con aire comprimido, bocinas, bengalas y otros medios de disuasión. Los ruidos fuertes y el movimiento repentino hicieron que el león soltara a su presa y se alejara del coche. Los equipos de rescate fueron llamados de inmediato, pero para Lacey cualquier ayuda llegó demasiado tarde. Las heridas que le había infligido el león eran incompatibles con la vida y fue declarada muerta en el lugar del incidente. El suceso provocó una investigación inmediata por parte de la Agencia Estatal de Vida Silvestre y llevó a cambios significativos en las medidas de seguridad del parque. Lacey había subestimado los instintos depredadores de un león en cautiverio, pero Connor King aprendió que incluso los primates más pequeños pueden ser mortales si son provocados. Era el 30 de abril del 2015 y el paisaje de Oklahoma despertaba lleno de vida a la primavera. En un terreno privado de 16 hectáreas fuera de Oklahoma City, había un refugio para animales exóticos, hogar de docenas de animales rescatados de circos y atracciones ambulantes fallidas. La instalación contaba con permisos especiales y albergaba desde grandes felinos hasta primates. Connor King era el tipo de adolescente de 16 años que vivía para llamar la atención y provocar risas. El estudiante de Edmond, un lugar cercano, era conocido como el payaso de la clase, siempre listo para hacer bromas que hacían reír a sus compañeros y desesperaban a los maestros. Sus perfiles en redes sociales estaban llenos de desafíos cada vez más arriesgados, que le conseguían clics y comentarios. Connor estaba de visita con 2 amigos, invitados del sobrino del dueño del establecimiento. Los adultos se habían ido a preparar la cena y les habían advertido a los jóvenes enfáticamente que debían permanecer solo en las áreas designadas y no tener contacto con los animales. Pero Connor nunca había seguido bien las reglas, especialmente cuando se presentaba la oportunidad de producir contenido impresionante. Los chimpancés son de los animales más peligrosos en cautiverio, aunque a menudo se les representa como criaturas lindas y semejantes a los humanos. Los chimpancés adultos son increíblemente fuertes. Su densidad muscular es casi 2 veces mayor que la de los humanos y pueden generar fuerzas que rompen huesos. Sus fuertes brazos tienen una enorme capacidad de agarre y su dentadura contiene grandes colmillos que fueron desarrollados para pelear. Más importante aún, los chimpancés son animales altamente inteligentes y emocionales, que reaccionan de manera agresiva bajo estrés o amenaza. El chimpancé del lugar era un macho de 30 años llamado César, que había sido retirado de un circo ambulante después de volverse demasiado agresivo para las presentaciones. Años en cautiverio y el contacto forzado con humanos le habían dejado trastornos de comportamiento que lo hacían impredecible y potencialmente peligroso. Los amigos habían estado explorando el terreno durante aproximadamente 1 hora cuando se encontraron con el recinto de César. El chimpancé estaba sentado cerca de la cerca, parecía relajado y mostraba un leve interés por sus visitantes. Connor vio de inmediato una oportunidad para contenido viral. Comenzó a hacer muecas y a imitar las expresiones faciales del mono, mientras sus amigos lo filmaban con sus teléfonos móviles. Al principio, César parecía divertido, pero los chimpancés reaccionan de manera muy sensible al lenguaje corporal humano. Lo que Connor interpretó como una interacción juguetona, en realidad aumentó el estrés y la irritabilidad del animal. El lenguaje corporal del chimpancé cambió. Sus hombros se tensaron, sus labios se retrajeron y su mirada se volvió fija y enfocada. Connor intensificó su espectáculo, haciendo ruidos más fuertes y movimientos exagerados, mientras se acercaba más a los barrotes. El desencadenante final llegó cuando Connor presionó su cara contra los barrotes e hizo ruidos exagerados de besos, mientras sostenía su móvil para un selfie en primer plano. César estalló en acción con una velocidad aterradora. Su poderoso brazo se lanzó a través de los barrotes y agarró la muñeca de Connor con una fuerza aplastante. El agarre del chimpancé era tan fuerte que de inmediato se rompieron huesos en el antebrazo de Connor, mientras César empezaba a tirar del joven hacia la pared de la jaula con una fuerza imparable. El teléfono de Connor salió volando de su mano cuando fue arrastrado contra las rejas de metal. La otra mano de César apareció, agarró el hombro y el cabello de Connor
Mientras sus fuertes brazos trabajaban para acercar al joven que gritaba, el rostro del chimpancé se distorsionó de ira, los labios retraídos y los grandes colmillos expuestos. Las mandíbulas de César encontraron el rostro y el cuello de Connor cuando el joven fue presionado contra los barrotes. Los colmillos del chimpancé perforaron la mandíbula y la mejilla de Connor, destrozando huesos y desgarrando el tejido muscular. De inmediato brotó sangre cuando la mordida de César aplastó la mandíbula inferior de Connor y cortó nervios faciales y vasos sanguíneos. El ataque del chimpancé fue metódico y devastador. Una vez asegurado el agarre en la cabeza y el cuello de Connor, César comenzó a tirar con sus fuertes manos de los brazos y los hombros de Connor. Sus dedos encontraron tejido blando y comenzaron a arrancar carne y músculos en pedazos. Los dientes de César volvieron a atacar el cuello de Connor y se prepararon para una mordida destructiva que le cortó la arteria carótida, causando hemorragias masivas. Los amigos de Connor corrieron gritando hacia los edificios principales para pedir ayuda. El director de la instalación y el personal llegaron en pocos minutos, armados con extintores y otros medios disuasorios. Pero cuando llegaron a la jaula, ya no pudieron salvar a Connor. Tomó varios minutos y diferentes métodos para hacer que César soltara su agarre. El incidente provocó una investigación inmediata por parte de las autoridades estatales de vida silvestre y llevó a que la instalación perdiera sus permisos para mantener animales peligrosos. César fue trasladado a un santuario especializado de primates con medidas de seguridad reforzadas. El director de la instalación se enfrentó a consecuencias penales por haber permitido el acceso sin supervisión a animales peligrosos. La muerte de Connor conmocionó profundamente a la comunidad escolar y generó discusiones sobre los peligros del comportamiento de riesgo, motivado por las redes sociales entre los jóvenes. Su familia luchaba con el dolor y la culpa, preguntándose si podrían haber hecho más para frenar su peligrosa necesidad de atención. Connor aprendió demasiado tarde que los primates pueden ser mortales si se les provoca. Gracias por ver. Genau dann, wenn du denkst, das perfekte Selfie sei das Risiko wert, fangen wir erst richtig an. Haz clic en el siguiente video para más historias que te harán pensarlo 2 veces antes de acercarte al lado más peligroso de la naturaleza.